tal? Muy buenas noches, amado amigo, amiga que me escuchas a través de este equipo de sonidos. Y hasta donde las ondas sonoras de este sonido alcancen a llegar, que Dios bendiga tu vida. La paz de Jesucristo sea en tu hogar y en tu familia. En esta hora vengo a hablarte acerca del amor de Cristo. Vengo a presentarte el plan de salvación para tu vida. Y mi intención no es incomodarte, mucho menos contender contigo. Mi intención únicamente es que reciba la palabra de Dios, que la escuches, y que en aquel gran día, el día del juicio final, no tengas excusa delante de Dios en decir, es que nadie me habló, nadie me dijo, nadie me platicó acerca de ti. El Señor ha levantado a muchas personas para predicar su evangelio, para hablar su palabra. Muchas personas que a veces ni siquiera nos imaginábamos, hoy en día están presentando el plan de salvación a las personas. Cuando veas a alguien por ahí hablando acerca de este Dios, recibe la palabra. Recibe la palabra, porque a los que reciben a Cristo, Él también los recibe allá en los cielos. A los que le confiesan aquí en la tierra, delante de los hombres, como su único y suficiente Salvador, Él también le confiesa delante del Padre y de los ángeles en el cielo. Mi nombre es Josué Colina, del Ministerio de Gracia y Misericordia para las Naciones. Y quiero regalarte esta palabra. Esta palabra que se encuentra allá en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19, versículo 10. Si tienes una Biblia en casa, no importa de qué religión seas, puedes corroborar esta lectura y darte cuenta que esto está en la Biblia. No importa qué Biblia tengas, abre tu Biblia si quieres corroborar esta lectura y date cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te lo repito nuevamente. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oro a Dios para que su Santo Espíritu redarguya tu corazón y recibas esta palabra. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es bendita desde que salió de tu boca. Te ruego sea tu Santo Espíritu redarguyendo el corazón de mi amigo, mi amiga que escucha a través de este sonido, y hasta donde las ondas sonoras de estas bocinas alcancen a llegar, tu palabra taladre los corazones y puedan recibir de buena gana tu palabra. Tu Santo Espíritu sea guiando este mensaje de acuerdo a la necesidad, y también poniendo en mis labios, en mi boca, la palabra correcta, para que mi amigo, mi amiga que escucha pueda entender, comprender, recibir y aceptarte como su único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, la palabra dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el versículo 10 del capítulo 20, del capítulo 19 de San Lucas. Está al final porque anterior a este versículo hay una historia narrada. La historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre publicano, lo que hoy día conocemos como cobrador de impuestos. Este hombre había escuchado de la fama de Jesús, había escuchado del amor de Jesús, había escuchado de su misericordia, había escuchado que era un hombre que donde llegaba cambiaba, transformaba las vidas, los corazones, hacía milagros. La fama de Jesús había corrido, extendido por toda Israel, por toda Samaria, por toda Judea. Aquella fama, como hoy en día se corre la fama de muchos cantantes, de muchos actores, de mucha gente que aparentemente decimos gente importante, de muchos políticos. Aquella fama que también se corre hoy en día de gente que comete delitos, que comete asesinatos, de gente que hace cosas malas. Hay fama buena y hay fama mala. Pero la fama que Jesús había creado era la mejor fama que pudo haber existido sobre la faz de la tierra. La fama de Jesús era
Era una forma la cual nadie podía imitar, la cual nadie podía llevar a cabo exactamente igual a él, porque él era un hombre de misericordia, él era un hombre de piedad, un hombre que venía a traer salvación para la humanidad. Hoy día hay muchos famosos a lo largo de la tierra, sobre la faz de la tierra, pero ninguno trabaja por el bien común de la sociedad, sino que cada uno trabaja por lo suyo propio. El político viene, promete y dice voy a hacer esto, aquello, lo otro, pero al final de cuentas, cuando está en la silla sentado en el poder, se olvida de todas las promesas, y es que está escrito, dice la palabra de Dios, sea Dios serás, y todo hombre mentiroso. Se cumple solamente la palabra de Dios. Pero ¿sabes algo? Cuando Jesús llegaba, lo que él prometía lo cumplía. Cuando Jesucristo llegaba, lo que él decía se hacía. Si él decía que el enfermo sanaba. Si él decía que los endemoniados eran liberados. Lo que Jesucristo hablaba, lo hablaba con autoridad. Algunos de los evangelios lo describen que las personas decían, este hombre habla como quien tiene autoridad. No hablaba como quien tenía autoridad, hablaba porque la autoridad de Dios había sido depositada sobre él, y él hablaba con autoridad, y lo que hablaba se cumplía, como hasta el día de hoy se sigue cumpliendo, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él ha dicho y él lo hará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿A qué se refiere esto? Esto es lo que vivimos, esto es físico en lo que estamos, un día se va a terminar. Pero ¿sabes algo? Pero su palabra no pasará hasta que sea cumplida al pie de la letra sobre la faz de la tierra. Y cuando llegue aquel gran día, los elementos a una se fundirán, dice su palabra. El sol calentará 7 veces más, y es que a veces ya estamos a 50, 55 grados y ya andamos llorando. Y ya andamos que no aguantamos, a 40 grados y ya nos andamos quejando. Pues déjame decirte, el infierno es aún más caliente que 40 grados, que 50 grados, que 60 grados. Aquí en la tierra podrá calentar 7 veces más el sol, pero aún 70 veces más caliente el infierno. Quizá tú digas, me quieren meter miedo. No, Señor, la palabra de Dios no es para meterle miedo a nadie. Me están amenazando. No, Señor, la palabra de Dios no amenaza a nadie. Me están condenando. Tampoco la palabra de Dios condena. La palabra de Dios solamente corrige, redarguye, transforma, te enseña lo que debes hacer, lo que a Dios le agrada. Y es que el infierno no fue creado para nosotros, el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Y en nosotros Dios puso el libre albedrío en decidir ir detrás de lo malo o detrás de lo bueno. Pero el pensamiento del hombre es de continuo al mal, dice su palabra. Porque si podemos tomar la decisión de hacer el bien, decidimos hacer lo malo. Porque si podemos tomar la decisión de seguir el camino de la vida, seguimos el camino de la muerte. La palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay muchos hoy día brindando la adoración a todo menos a Dios, buscando la solución por todos lados, menos del lado de Dios. Todo lo que no te comprometa con Dios, todo lo que no te haga responsable delante de la presencia de Dios. Buscamos por medio de la brujería, de la hechicería, por medio de tantas cosas, que al final dejamos a Dios. Este hombre Zaqueo había escuchado de la fama de Jesús. Ciertamente él ya había buscado de otras formas. Ciertamente él estaba en pecado. Ciertamente él era un hombre traidor. Un hombre que siendo judío trabajaba para los romanos que habían conquistado aquella tierra. Este
este hombre se vendió con los romanos para cobrarle los impuestos a sus mismos compatriotas. Como muchos hoy en día, te lo repito, vienen buscando el poder, le das el voto y luego te venden. Te traicionan. Así era este hombre, un traidor a la patria, cobrando impuestos a sus mismos compatriotas, a sus mismos hermanos, a sus seres queridos. Pero escuchó de la fama de Jesús, escuchó que era un hombre que venía perdonando pecados, que venía sanando enfermos, libertando los cautivos, que venía anunciando el reino de los cielos. Y sabe cómo era un hombre de baja estatura, dice la palabra, lo puedes corroborar ahí. Yo te lo estoy narrando así, pero lo puedes corroborar. Recuérdalo, San Lucas capítulo 19, los primeros 10 versículos de esta historia. San Lucas 19, primeros 10 versículos. Era de baja estatura, había una grande multitud que venía cerca del maestro, que también habían escuchado la buena fama de Jesús. Y es que cuando tú te creas buena fama, a tu alrededor siempre habrá gente que estarán buscándote, que estarán ahí para ayudarte, que estarán ahí para darte aquel apoyo que necesitas. Pero cuando tú te creas una mala fama, ni te preguntes por qué ni siquiera se te acercan. Es que mi familia ni me visita. Es que mis seres queridos ni me vienen a ver. Es que mis amigas ni me visitan, mis amigos ni me buscan. Pero si te has creado una mala fama, no esperes que te busquen. A Jesús le rodeó mucha gente por su buena fama. Y este hombre, dándose cuenta que no podría verlo debido a la grande multitud, subió a un gran árbol. Subió a lo más alto que pudo. Y cuando estuvo allá arriba para verlo, poco a poco Jesús se acercaba. Venía caminando con aquella grande multitud. Se acercaba más y más, y aquel hombre lo miraba más claramente. Pero cuando llega a aquel lugar, frente a aquel gran árbol, donde este hombre llamado Zaqueo estaba, él pensó que el maestro no lo iba a ver, que el maestro no se daría cuenta. Porque a veces decimos, es que Dios no me oye, es que le pido y parece que no me escucha. Pero ¿sabes cuándo te va a escuchar? Cuando le abras la puerta de tu corazón a Cristo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, la palabra de Dios dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Dios no te va a escuchar por ser evangélico, Dios no te va a escuchar por ser católico, Dios no te va a escuchar por ser testigo de Jehová, Dios no te va a escuchar por ser de la luz del mundo, Dios no te va a escuchar por ser un mormón, Dios no te va a escuchar por ser un adventista, Dios te va a escuchar porque recibiste a su Hijo en tu corazón, le recibiste, le confesaste tus pecados y entonces la salvación por medio de él llegó a tu vida, entonces Dios te va a escuchar. Tú puedes ser un gran religioso. Te pueden buscar para muchas cosas dentro de tu religión. Pero si no tienes a Cristo en tu vida, estás perdido, estás perdida. Tú puedes tener un gran cargo dentro de una iglesia, pero si no tienes a Cristo en tu vida, estás perdida, estás perdido. Pero cuando Cristo llega, lo cambia todo. Cuando Cristo llega, transforma vidas, quebranta los corazones, levanta el caído, restaura familias. Mujer, quizá tú estás cansada de que tu marido llega por ahí borracho y no soportas esta situación. Has pensado secretamente en dejarle. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice, hablando Jesucristo mismo, venid a mí,
todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entrégale tus cargas a Cristo, entrégale tus problemas a Él, y Él, que es fiel y justo para perdonarte, te va a ayudar y te va a sacar de esa situación, va a restaurar tu vida, la vida de tu esposo, la vida de tu familia, y experimentarás una vida plena en Cristo Jesús, una vida abundante, una vida en la que la gracia y la misericordia de Dios estarán por encima de todas las cosas. Llega frente a aquel hombre, mira hacia aquel árbol. Jesús sabía lo que este hombre se dedicaba, Jesús sabía quién era este hombre, un traidor a la patria. Pero ¿sabes algo? Que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Que aún conociendo Dios tu pecado, que aún conociendo Dios tu pasado, que aún conociendo Dios todas las cosas malas que has hecho, todas tus fechorías, todas tus iniquidades, siempre te va a hablar por tu nombre. Pero Satanás, conociendo tu nombre, él siempre te va a llamar por tu pecado. Porque la palabra de Dios dice que el enemigo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Y Jesucristo dijo, mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia. ¿No te gustaría recibir esta vida? ¿No estás cansado de la vida que tú llevas? Quizá como hijo dices, es que mis padres no me quieren, es que mis padres no me aman, es que tienen a su preferido, su preferida. No, Señor, los padres nos aman por igual. Yo también tengo unos padres, yo también creí de esa manera, que mi hermano era el consentido, el preferido de la familia. Pero ¿sabes? Porque yo era un hipócrita, porque lo que no quería entender es que lo que mis padres no querían de mí, lo que rechazaban de mí, lo que no les gustaba de mí, eran mis actitudes, pero que me amaban igualmente como aman a mi hermano. Lo que a tus padres no les agrada de ti son tus malas actitudes. Cuando tú cambias tu actitud, entonces ellos van a cambiar su actitud para contigo, pero el amor siempre será el mismo para con todos. Este es el amor de Dios también para con nosotros, porque Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero Él nunca te va a decir, borracho, ven acá, adúltero, ven acá, mentiroso, chismoso, esto, aquello. No, Señor. Porque cuando pudo haber hablado a este hombre por su pecado, porque la palabra de Dios dice, esta historia dice que Jesús le llamó, le habló, y mira su misericordia, que no le diga, tú, traidor a la patria, bájate de ese árbol, ven. No, Señor. No le dijo, tú, cobrador de impuestos, ven para acá, publicano cualquiera, te estoy hablando. No, Señor. Con amor y misericordia le dijo, Saqueo, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Hoy Jesús quiere entrar en tu casa. El pecado, la palabra lo nombra solamente para que lo entiendas en el estado en el que te encuentras. La palabra de Dios dice, no es rey, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los que hacen cosas semejantes a estas heredarán el reino de los cielos. Los mentirosos tampoco van a entrar, dice su palabra. Y no está condenando, está advirtiendo. Como el padre que advierte a su hijo, no vayas por ese camino, te puede ir mal. Cuidado, te vas a caer. Ven para acá, mira, aquí está seguro, no te vayas tanto para allá para la calle porque te puede atropellar un carro. Como aquel padre que cuida a sus hijos y le advierte de aquello que le puede pasar. Así Dios, por medio de su palabra, nos advierte, pero también nos da una salida por medio de su Hijo, que si lo aceptamos y creemos en su nombre, entonces seremos verdaderamente libres, entonces seremos salvos, entonces tendremos la vida eterna en Cristo Jesús. Le dijo, Saqueo, bájate de ahí, porque es necesario que Él pose yo en tu casa.
Yo no sé cómo te llamas, pero Jesús te habla por tu nombre. María, Julia. Es necesario que pose yo en tu casa. Él te habla por tu nombre. Margarita, es necesario que pose yo en tu casa. Daniel, es necesario que pose yo en tu casa. Manuel, es necesario que pose yo en tu casa. Por mí, necesito posar en tu casa esta noche, dice Jesús. Víctor, Cristo te ama, necesita posar en tu casa esta noche. Joaquín, no dudes, entrégale tu corazón a Cristo. Te hablo por tu nombre. Matías, te hablo por tu nombre. Jorge, te habla por tu nombre. Noemí, te habla por tu nombre. Desconozco tu nombre, pero Jesús te llama por tu nombre. No te dice, pecadora, pecador, ven que te estoy hablando. No, Señor. Él te habla con amor. Con un amor eterno, con un amor lleno de misericordia. Y te dice, es necesario que esta noche pose yo en tu casa. Es necesario que esta noche pose yo en tu casa. Ábrele la puerta de tu corazón a Cristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ábrele la puerta de tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón y déjalo entrar. Déjalo entrar porque Él está hablándote. Él quiere que tú medites en esta palabra. Él quiere que tú medites en su palabra. Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Necesitas a Cristo en tu corazón. Primero de San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 5. Versículos 4 y 5 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? En obediencia al Padre. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Este último es muy difícil. Pero cuando le entregas tu corazón a Cristo, no hay nada imposible para Dios. Porque qué fácil es amar al ser querido. Qué fácil es amar al que hace bien. Qué fácil es amar al que te ayuda, al que se preocupa por ti, al que está ahí cuando lo necesitas. Qué fácil es amarlo. Pero qué difícil es amar a aquellos que te hacen daño, aquellos que te aborrecen, aquellos que te señalan, aquellos que te juzgan, aquellos que te pisotean, aquellos que te miran mal. Gloria a Dios. Pero a esto vino Dios, a esto vino Cristo, a mostrarte el camino. Si Él lo hizo, si Él amó aún más a aquellos que lo golpearon, que lo crucificaron, que con un látigo golpearon su espalda, y no era un látigo cualquiera, aquel látigo tenía hierro amarrado en las puntas con forma de gancho, y cuando aquel látigo entraba en su piel y salía, desgarraba su carne. Pero engrandeció su amor para con nosotros, engrandeció su misericordia,
para que en esta noche tú le recibieras. Tú dices, ¿cómo puede Él posar en mi casa? Necesitas abrirle la puerta de tu corazón. ¿De qué manera? La palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Tú puedes creer en tu corazón en la justicia de Dios, que es por su amor que hay salvación. No por el sacrificio de Jesús, su Hijo amado, que tenemos entrada al reino de los cielos. Y con la boca puedes confesarle como tu único y suficiente Salvador. Y habrá un cambio verdadero en tu vida. Este es el momento para que le entregues tu corazón a Cristo. Mañana podría ser demasiado tarde. Hay quienes, adorando dioses ajenos, dicen acerca de la derrotada en la cruz del Calvario, dicen, Dios me guía y ella me cuida. Mentira del diablo. La muerte lo que está esperando es que te mueras para llevar tu alma al infierno. La muerte no te puede salvar porque ni ella misma se pudo salvar cuando Cristo la derrotó en la cruz del Calvario. Cuando Cristo la venció, la humilló, la despojó, la dejó en la vil ruina. Y si le prestas adoración a esa arruinada, entonces tú también estás arruinado, estás arruinada. Por eso hoy te invito a que creas en aquel que la venció, en aquel que te hace libre, por su amor y su misericordia. Otros dicen, tengo toda una vida por delante. No es cierto. La muerte está delante. Mañana no te pertenece. Lo único que te pertenece es la hora. Sea en una media hora más, en unos minutos más, dejes de existir. Te vayas de esto que llamamos vida. Pero ¿sabes algo? La muerte no significa dejar de existir. La palabra muerte significa separación. Se separa el alma de tu cuerpo, pero el sentimiento, el sentir es igual o peor tal vez. Si aceptaste a Cristo en tu corazón, la palabra de Dios dice que irás a un lugar donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero si no aceptas a Cristo en tu corazón, dice la palabra de Dios que irás a un lugar de tormento, y dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos pintan el infierno como un lugar de baile, como un lugar donde habrá fiesta, donde habrá mucha emoción, mucha gozo, mucha alegría. Pero Jesucristo lo describe como un lugar de tormento y Él no puede mentir. La oportunidad es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Repito estas palabras con fe, con amor, con convicción. Porque el que confiesa a Cristo tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y dile de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora te confieso que soy pecador, pecadora, que son muchas mis fallas y mis errores. Reconozco que sin ti no puedo, Señor, que solamente es por tu amor y tu misericordia que puedo lograrlo. Por eso el día de hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito para que entres en él. Límpiame, purifícame, lávame con tu sangre preciosa y seré más blanco que la nieve. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Desde el día de hoy te confieso y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si has hecho esta oración, no de labios, sino con un corazón humillado delante de la presencia de Dios, créelo, que ahora por medio de Cristo tienes entrada al reino de los cielos. Si alguien te dijo que la salvación era más complicada, te mintieron. Si alguien te dijo que tenías que pagarme penitencia, te mintieron. Porque el sacrificio ya lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, en vano hubiera sido su muerte. No hay más sacrificio por hacer, no hay más penitencia que pagar. Solamente un corazón humillado
y aceptar que Él es tu Señor y Salvador, basta para que seas salvo, para que seas salva. Me retiro de este lugar deseando que la paz de Cristo sea en tu hogar y tu familia. Que sus muchas bendiciones te acompañen siempre, si aceptaste a Cristo en tu corazón y no sabes qué sigue después. Yo te invito para que asistas a un lugar a donde se predique palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesús. Por si te preguntas a dónde tienes que asistir, si tú vas a la iglesia y te dicen que solamente por medio de Cristo hay salvación, estás en el lugar correcto. Si no tienes a dónde asistir, en esta localidad hay una iglesia llamada Nueva Esperanza, donde pastorea la hermana Nancy Morales acá por el cuadro de pelota, donde los domingos a las 9 de la mañana son las reuniones generales. Ahí puedes asistir con toda confianza, serás bien recibido, bien recibida. Ahí te darán los horarios de culto y ahí podrás asistir continuamente si llevas gusto. Lo demás, ahí lo irás aprendiendo y ahí se te dirá lo que tienes que hacer para que seas confirmado en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima.